Dios les bendiga, bienvenidos. Sabemos que el carácter ideal del creyente tiene varios ingredientes, que es lo que esta serie nos va a permitir estar repasando. Recuerde que ya vimos la misericordia, la mansedumbre. Hoy vamos a estar viendo el perdón. Nuestra introducción nos lleva a ver cómo muchas son las personas que viven con amargura y llenas de rencor por las ofensas que han recibido. Nosotros como Iglesia del Señor queremos brindar el remedio adecuado para poder salir de esta condición. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos ayuda a cumplir la ley de Cristo, que es el amor. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primer punto: el reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido. En el reino de los cielos, los siervos tendremos que rendir cuentas. Vamos a estar en Mateo 18 a partir del verso 23, que nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Lo primero que diremos de este verso es que nos enseña cómo funciona el reino de los cielos. Sobre este reino, Jesús nos enseñó: 1. que para entrar y entender este reino, debe la persona nacer de nuevo. Esto es, haber aceptado a Cristo. Juan 3, del 1 al 5. 2. Este reino tiene un rey. Apocalipsis 15:3 es una referencia a Dios y se le llama ahí Rey de los Santos. 3. De hecho, el ser cristiano, siervo o santo, como le quiera llamar, incluye aceptar voluntariamente el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y otra cosa de este reino es que el rey tiene siervos. Así que en cada creyente se considera que hay un siervo de Cristo. Primera de Corintios 4:1, verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este rey oriental de nuestra parábola se le interpreta como el Padre Celestial, verso 35. Se le presenta llamando a cuentas a sus siervos. Uno de ellos, que le debía 10,000 talentos, esto era una gran cantidad de dinero. Con esto Jesús nos está ilustrando que nuestra deuda con Dios, humanamente hablando, es impagable. Es porque nuestro pecado, como algo propio de la naturaleza humana, nos hace incapaces de hallar la aprobación divina por nuestros medios. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En este verso aparece la sentencia del rey sobre el súbdito que no logró pagar su deuda. El rey, en su derecho legal, ordenó la venta de él y todo lo que poseía: esposa, hijos, posesiones y hasta su propia vida. Esto está para llevarnos a nosotros a comprender el valor y todo lo que abarca el perdón que Cristo logró en la cruz para nosotros. Punto B. El Señor está dispuesto a perdonar al que suplica misericordia,
Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este verso nos permite ver la desesperación que vivió este siervo frente al juicio de su Señor. Esta desesperación lo lleva a humillarse y a postrarse suplicando para que su Señor le tuviera paciencia. Él suplicó por tiempo para pagar la deuda, pero fíjese, no para que su Señor le perdonara su deuda. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice que le soltó y le perdonó la deuda. Aquella actitud que él tuvo suplicante movió la misericordia en el corazón del rey. Jesús nos está revelando que ya este hombre estaba listo para ir a prisión por sus cuentas pendientes. Pero su Señor, movido a misericordia, le suelta y le perdona la deuda. Colosenses 2:13 nos dice: y a vosotros, a que no solo aquel siervo que está en nuestra parábola, sino ahora se dirige a nuestras vidas. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Así que este amor de Dios por nosotros, ojalá que logre despertar nuestra gratitud hacia Él de tal manera que nos motive a tener una vida piadosa, que es lo que se espera de aquel que ha recibido este amor. Primera pregunta. Recuerde que estas preguntas es para mover un poquito nuestra memoria hacia la enseñanza. ¿Qué hizo el rey de nuestra historia con sus siervos? Punto 2. Negar el perdón a otro es contrario al carácter de los hijos de Dios. El maltrato y la humillación al deudor es contrario al reino de Dios. Seguimos en Mateo 18, ahora el verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, dice que le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Nosotros tendemos a creer que quien ha recibido la gracia de Dios está listo para darla a otro cuando éste lo necesite. Pero este verso nos está enseñando que no siempre esto es así. El siervo de nuestra historia que recibió la misericordia de su Señor se encuentra con uno de sus consiervos que le debía a él una suma insignificante comparada con la que a él se le perdonó. Dice que eran 100 denarios, más o menos unos $20. El término que Jesús usa acá para el momento del encuentro de ellos es halló. Esto lo que nos está sugiriendo es que este siervo había salido a buscar al otro para exigirle su pago inmediato. Y él, sin ningún tipo de sensibilidad, dice que le echó mano y lo ahogaba mientras exigía su pago. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Con un cuadro tan parecido al de él, el que leímos en el verso 26, como mínimo aquel debió haberse identificado con su ruego, con su humillación y hasta con las mismas palabras que éste está diciendo, donde dice: ten piedad y yo te lo pagaré todo. Parece, ¿verdad?, que aquel momento grandioso donde él experimentó la gracia y la misericordia no lo habían afectado al punto de tener él misericordia ahora de su consiervo. Punto B. Hacer caso omiso al ruego por perdón acarrea
grandes consecuencias. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Se endureció tanto su corazón que no quiso esperar a que su deudor pudiera pagarle. Antes lo echa en la cárcel hasta que pagase su deuda. Esta dureza en el corazón humano es producida, dice Hebreos 3:13, por el engaño del pecado. Esto viene a ser una advertencia para nosotros, para que nunca usemos una posición de privilegio para humillar a otro que esté en desventaja. La determinación de no perdonar a otro va a cerrar la oportunidad de que Dios perdone a esa persona cuando lo llegue a necesitar. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La denuncia de los siervos ante su autoridad superior, que en este caso era el rey o su señor, de la injusticia que se estaba cometiendo, nos dice que ellos no aprobaron la falta del siervo injusto. Un hijo de Dios nunca será indiferente ante la injusticia, ni tampoco debe ignorar el dolor de los oprimidos. En 1 Corintios 13:6, Pablo nos enseña que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Nuestra segunda pregunta dice, ¿qué produce el engaño del pecado? Tercer punto, el Padre Celestial castiga al que no perdona de corazón al hermano. El Señor llama siervo malvado al que niega el perdón a otro. Verso 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La forma en que Jesús califica la conducta de aquel siervo nos revela, 1, el carácter justo de Dios, y 2, que Dios toma muy en serio nuestras acciones hacia otros. Cuando el Señor llama a aquel siervo a cuentas, le llama siervo malvado, calificando así a quien se porta o a quien se portó tan cruel ante una súplica de misericordia. El creyente que se mantiene en el fruto del Espíritu Santo oirá un día lo que nos dice Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A Dios no solo le interesa que hagamos el trabajo bien que se nos ha asignado, sino que tengamos la actitud correcta al hacerlo. Tener relaciones saludables entre hermanos, entre consiervos, trae gozo al corazón del Señor. Y en nuestro corazón sentiremos la paz que produce esto. La paz que da la aprobación de Dios. Lo otro que este siervo nos enseña es que Dios guarda memoria de la gracia que reparte. Se la recordó a este siervo malvado con el fin de lo que dice en el verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cristo nos enseña que debemos de dar gracia, lo que de gracia nosotros hemos recibido, Mateo 10:8. Esto se aplica tanto a compartir el camino de salvación como de perdonar las ofensas los unos a los otros. Estos son principios invariables del Evangelio. Punto B.
El castigo del Señor viene por no perdonar de todo corazón. Verso 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. El amor de Dios es tan perfecto como grande. Por eso nunca nos dejará en el error, ni en el pecado tampoco. Su amor nos permite disfrutar de su gracia y su justicia nos motiva al temor prudente ante su presencia. La sentencia que recibe aquel que no mostró misericordia ni bondad fue la de ir a los verdugos. Santiago 2:13. Voy a explicarles sobre el verdugo para que entiendan mucho mejor este verso. Dice que verdugo viene del griego basanites, que identifica a un torturador. Y se deriva del verbo basanizo, que se usa para describir la enfermedad, Mateo 8:6, y la adversidad, como en Mateo 14:24. También está en 2 de Pedro 2:8, donde nos dice que Lot afligía cada día su alma. Esto por el contacto que él estaba teniendo con los malos. Así que Dios puede valerse de algunos tormentos para levantar en nuestras vidas el espíritu que conviene tener. Si no, lean 1 de Corintios 11, 30-32, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, dice, sus ofensas. Este verso nos da la aplicación práctica de esta parábola. En Santiago 3:2 aprendemos que todos ofendemos, y no una vez, muchas veces, por lo que todos necesitamos ser perdonados. Eso significa que siempre tendremos a nuestro derredor la oportunidad de dar misericordia a uno que nos ofende. Si lo hacemos, estaremos testificando de Cristo en nosotros. De hacer lo contrario, se nos aplicará la sentencia que se le dio al siervo malvado. Pregunta 3. ¿Cómo evitar el castigo que corresponde al hombre sin misericordia? Reflexión. Para promover un carácter perdonador, debemos entender bien nuestra salvación. Hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos vivir compartiéndola en cada oportunidad que tengamos. Estar en comunión con el Señor a través de la oración, el estudio de la palabra y congregarnos nos da la capacidad de amar aún a los que no nos aman. Por eso te invito a vivir un nivel mayor de amor. Lucas 6:35 nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Verso 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre ha sido de misericordioso con cada uno de nosotros. Así que permita a Dios que nos encuentre a nosotros dando gloria a su nombre y haciendo bien a las almas perdidas. Para nuestra siguiente semana vamos a estar viendo cómo el cristiano incluye morir con Cristo. Dios le bendiga.